Ya, jóvenes, bien. Entonces ya estamos grabando. Hay 20 participantes del curso, que es una buena cantidad. Faltan algunos, pero ojalá se vayan integrando. De todas maneras, yo subo esta clase hoy día mismo, la dejo cargada para que el alumno que no alcanzó por alguna dificultad no se incluyó, la pueda ver después tranquilamente, ¿cierto? Ahora vamos a hacer algunos breaks cuando ustedes me digan si están un poco cansados, porque no podemos estar desde las 6:30 hasta las 8:30, es un poco larga, 2 horas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos pequeños breaks, unos 2 breaks, cada media hora, cada 40 minutos, de 5 minutos, pero ustedes se van a dar cuenta que la clase de hoy día se va a ir volando, porque a mí me gusta este tema, entonces para mí es re entretenido. Entonces espero que para ustedes también sea entretenido, por cierto, si esa es la idea, porque son temas bastante que yo sé que les van a servir. Todos estos temas que uno ve aquí en contabilidad y en finanzas en general, cuando ustedes trabajen, son temas que les van a servir. Y por último, me interesa que conozcan el lenguaje, ¿cierto? Que el lenguaje que ustedes adquieran en este curso les sirva después para entender cualquier conversación en la que ustedes se integren o les consulten, ¿cierto? Esa es la idea. Bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ahora yo voy preguntando, por favor, si es que se ve bien lo que quiero decir. Porque aquí lo primero les quiero presentar la planificación, ¿cierto? ¿Se ve bien la planificación? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. profesor, se ve Perfecto. bien. Entonces, yo lo voy preguntando porque, mire, la verdad es que el semestre pasado yo tuve estos problemas tecnológicos por el computador y con todo, así que ahora hice una gran inversión y cambié mi equipo, cambié la pantalla, por eso ahora me veo más joven, ¿cierto? Porque hasta Sí. tengo una luz puesta aquí, por si acaso, o sea, me hice un mini estudio porque tuve muchos problemas técnicos, ahora ya me modernicé ya. Entonces, Sí. les quiero contar de que este es el curso, Análisis de Datos Contables, es el segundo semestre. Esta planificación es para los alumnos de diurno y vespertina. Entonces, esto estaba planificado con 65 horas, de las cuales 40 eran en aula y 25 son en taller, ¿cierto? En este curso, la última semana, para los que puedan asistir, y ojalá así sea, si es que no se agudiza esta pandemia, hay muy mal pronóstico, y yo les insto a que ante cualquier cosa tienen que cuidarse, ¿cierto? Si sienten riesgo o viven con adultos mayores o con niños, no se arriesguen. O sea, yo honestamente, ya no como profesor, sino que como persona, le digo que es mejor cuidarse y no arriesgarse haciendo algo que después uno se puede arrepentir, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ajustando la última semana, si es posible vamos a hacer presencial, y si no es posible, y no todos los alumnos pueden ir a presencial, igual yo voy a hacer una clase virtual para los que no puedan ir de la última clase, ¿cierto? De la última semana. La última semana se ve solo y exclusivamente uso del sistema de Fontana. Entonces, eso me tranquiliza, que eso ya lo vimos nosotros, entonces es un recordatorio. Bien, el objetivo de este curso, bueno, ahí está la competencia 6 asociado, que forma parte de los valores de NAC, ¿cierto? Entonces, eso es del área de personas, pero lo que nos compete a nosotros son del área formativo y normativo, ¿cierto? El área técnica. Entonces, lo que ustedes deben saber hacer cuando terminemos este curso es ejecutar operativamente procesos contables de acuerdo a las normativas vigentes. ¿A qué se refiere eso? En términos muy sencillos, ustedes deben saber interpretar, contabilizar y emitir algunos informes financieros. Y dentro de informes financieros tenemos el balance general tributario que sale del sistema de Fontana, ¿cierto? Eso es lo que ustedes debieran saber. Después, esta es ¿cómo se llama? ¿Cómo está planificado esto? Entonces, nuestras clases son todos los lunes y miércoles de 8:30 a 10 para las 9, ¿cierto? Perdón, de 6:30 a 10 para las 9, todos los días, lunes y miércoles, ¿cierto? En la planificación están todos los links de todos los intereses, o sea, todos los apuntes que ustedes debieran ver de alguna manera para poder tener un conocimiento complementario. Porque miren lo que pasa con esto, y esto es bueno que ustedes lo sepan. Esta carrera, la que ustedes están escogiendo, hay mucha parte que tiene que ser de trabajo autónomo. Y aquí en esta parte de acá, ven, se dan cuenta que ustedes se 45 horas de trabajo autónomo. ¿Qué significa eso? Que el instituto les imparte
65 horas de clases, que son las que hago yo, más las que se hacen en terreno, seguramente la práctica, pero ustedes debieran dedicarle 45 horas adicionales al conocimiento de las materias, ¿cierto? Porque yo no puedo estar, y ustedes tampoco podrían estar 110 horas conmigo sentados en un computador, tendríamos que hacer prácticamente todos los días clases y muchas horas, ¿cierto? Entonces por eso que se deja una parte que es para trabajo autónomo. Pero el trabajo autónomo es guiado por mí. Entonces yo les voy a ir diciendo qué es lo que ustedes podrían leer para complementar, ¿cierto? Lo que estamos viendo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, profesor. Eso es para que no, tampoco quiero llenar a los que lean todo esto, no, sino que, o sea, alguno que esté aburrido un día viernes en la noche o sábado en la noche que no haya que hacer, toma estos apuntes que están acá, algunos, y los lee, ¿cierto? Ahí yo traté de hacer incluir varios videos, porque yo creo que la mejor forma de aprender esto, sobre todo, es un poco más entretenido es ver un video, ¿cierto? Que estar leyendo, porque leyendo es complicado, por lo menos yo soy de la generación que me gustaba que me explicaran las cosas, yo no sirvo mucho para leer, a pesar de que uno, sobre todo con mala vista, menos todavía. Entonces les decía que todas las clases son lunes y miércoles, de las 6:30 hasta las 20:50, 10 para las 9, y todos los apuntes están puestos en esta planificación. Así que si ustedes con calma pues la quieren revisar, la pueden ver, y cualquier duda que tengan de esta planificación me pueden preguntar sin ningún problema, ¿sí? Listo, entonces esa es la presentación del curso. Entonces decíamos que son 4 notas, una evaluación cada sábado, son con selección, no hay desarrollos, excepto creo que hay un desarrollo por ahí, pero lo vamos a ir viendo. Yo en mi caso, ahora por ejemplo, yo tengo impresa la próxima prueba, que la tengo aquí, por eso es que háganme caso cuando yo les digo estudien esto o vean esto, y eso significa que ustedes lo tienen que anotar y darle una vueltecita después, porque es fijo que va a salir una pregunta de eso, ¿sí? Después, visto en la planificación, vamos a ir a hacer una presentación del curso en general. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en este semestre? Y ustedes se van a dar cuenta que en este semestre vamos a ver cosas que ustedes ya habían visto. Déjenme ver aquí, ahí. Bien, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, profesor. Gracias, porque la única manera de saber, porque de repente como este sistema es medio nuevo para mí, entonces así verifico que esto se está viendo lo que yo quiero que ustedes vean. Miren, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos módulos corresponde a una de las distintas semanas, ¿cierto? Tengo el primer módulo que lo llamamos contabilidad administrativa, el segundo módulo que lo vamos a llamar documentos tributarios, el tercer módulo que se llama análisis de estado financiero, y el cuarto módulo que es ERP, ¿cierto? De Fontana, que es el uso del sistema. Entonces, en el primer módulo vamos a tomar como base los conocimientos que obtuvimos el primer semestre con uso de información contable, donde en teoría vamos a repasar, o ustedes debieran repasar, o tener el listado de los asientos tipos que vimos, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir construir la contabilidad. Y les vamos a entregar otros tópicos de indicadores que son nuevos para ustedes, pero son muy simples, y yo les aseguro que no les va a costar nada entenderlo. Y si cuesta un poco, lo podemos avisar. Mi teléfono, por si acaso alguien necesita, y ojalá que el delegado o la delegada me mande un WhatsApp para estar en contacto, es el 99-634-1155. Ustedes lo tienen del semestre pasado, pero no está más repetido. Entonces, si ustedes necesitan contactarse conmigo, no tengo ningún problema. Otra cosa es que este link de reuniones también lo podemos usar para reunirnos en forma privada. Si algún alumno tiene algún problema o necesita hacer alguna consulta o algo particular y que necesite conversar conmigo y que el WhatsApp no sea suficiente o el teléfono no sea suficiente, nos podemos reunir en esta misma dirección, ¿cierto? Ustedes me avisan, acordamos una hora, creo que lo hicimos el semestre pasado también, y nos juntamos en este link para ver el tema en cuestión. Después en el análisis... Sí, dígame. Disculpe, ¿puede repetir el número, que hay una compañera que se lo está pidiendo ahí por el chat? Ah, ya, cómo no. El 99-634-1155. Gracias, profe. De nada, señorita Anabela, porque vi su nombre, parece. Claro, ya. Entonces, en el análisis de estados financieros,
lo que vamos a hacer, vamos a aprender a analizar estado financiero, valga la redundancia. O sea, balance general y estado de resultado, estado de cambio de la posición financiera, estado de flujo de efectivo, ¿cierto? O estado de variaciones patrimoniales. Todos esos estados vamos a ver esos nombres. No se asusten, por favor, con los nombres, porque a veces, perdón, me olvidé de apagar esta cosa y está sonando. Ahí sí. Entonces lo vamos a dejar por acá, para que si vuelva a sonar. Entonces les decía yo de que no se asusten con estos nombres porque a veces resultan medio rimbombantes, pero son muy simples de ver. Entonces esta es la presentación del curso en general. Esto es lo que vamos a ver. Y lo último, el RP de Fontana, que es el que nos va a permitir de alguna manera, o a ustedes les va a permitir demostrar que los conocimientos que se impartieron estos 2 semestres los tienen internalizados y les permiten ocupar un sistema informático contable. Esa es la idea. ¿Alguna consulta respecto a la temática del curso, del ramo? ¿No? No, ¿cierto? Mire, es bastante claro. Lo bueno es que es bien estructuradito este curso, entonces, y si hay alguna duda, pues no dejen de preguntarme, por favor, si esa es la idea, ¿cierto? Porque después pueden empezar a salir las dudas. Ya. Ahora, en particular, vamos a volver a mirar ahora la presentación del módulo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer módulo, ¿cierto? El módulo número 1. En el módulo número 1, que es este que vamos a empezar a ver hoy día, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que cuál es lo que se espera, o qué es lo que se espera que ustedes aprendan? Se espera que ustedes aprendan a usar instrumentos o modelos de análisis contables según los requerimientos de una organización. Cierto que suena como complicado, pero no es tanto. ¿De qué se trata esto? Es que ustedes aprendan a calcular ciertos indicadores. Indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de rentabilidad, que conozcan y sepan que existen y para qué sirven los reportes de venta, para que sepan cómo se clasifican los activos en los estados financieros clasificados de acuerdo a la norma IFRS, que se clasifican en activos y pasivos corrientes y no corrientes. Vamos a hablar de un balance general. Vamos a hablar de la memoria. ¿Qué es la famosa memoria? Cuando dice la empresa, no, si la empresa me envió la memoria, sobre todo los que son accionistas, le envían una memoria. Vamos a ver lo que es una memoria y en qué consiste y para qué sirve, ¿cierto? Y dónde se tiene que mandar. Primer dato, en forma inmediata, la memoria no se manda al servicio de impuesto interno. La memoria es un instrumento de uso interno. Anótenlo por ahí, en alguna parte. La memoria no se manda a impuesto interno, porque mucha gente cree que la memoria que preparan las empresas es para enviársela al servicio de impuesto interno. No, el servicio de impuesto interno no tiene nada que ver con la memoria, porque ellos se preocupan exclusivamente de la recaudación de impuestos, de velar porque uno pague bien los impuestos. No les interesa la línea de negocios que tiene, quiénes son los principales vendedores, no, dónde pretende llegar, eso no le interesa al servicio de impuestos internos. Profesor, ¿Sí? ¿la memoria podría ser como la génesis de una empresa? Sí, la memoria es como cuando uno dice, oye, ¿qué hace esta empresa? A uno le pasa la memoria y ahí explican cuándo se creó, quiénes fueron los fundadores, a qué se dedica, quiénes son los dueños, quiénes son los principales socios, los principales proveedores. Y dentro de la memoria van los estados financieros, ¿cierto? Pero los estados financieros son una parte de la memoria. Si ustedes, por ejemplo, googlean, es re importante eso, piérdanle el miedo a googlear. Piérdanle el miedo a googlear. Significa que si ustedes tienen alguna duda de cualquier concepto de aquí y en adelante, porque ustedes afortunadamente pertenecen a la generación del Internet, cosa que yo alcancé en los últimos años nomás. El Internet se masificó hace 10 años, y yo voy a cumplir 61, por lo tanto yo trabajé como 30 años a la antigüita nomás, por cierto, donde uno tenía que comprar los libros si quería estudiar, o comprar las revistas, comprar los boletines. En cambio ahora la ventaja es que está todo en Internet. Entonces, si ustedes necesitan ver algo, lo tienen que buscar en Internet. Por ejemplo, definición de memoria, ustedes la buscan. Memoria, y va a decir ahí que es un documento mediante el cual las empresas dan a conocer su estado presente, pasado, presente y futuro, ¿cierto? Y uno de los datos que tiene la memoria son los estados financieros, pero es uno de los datos. Y esa memoria no va al servicio de impuestos internos, ¿cierto? Esa es la idea. Ya. Entonces vamos a partir ahora con el PPT del curso, específicamente, y este lo vamos a ir haciendo, es un PPT que no tiene, o sea, es una presentación que no tiene más de 11 PPT,
Vamos a tratar de avanzar lo más posible ahora, porque hay unos conceptos nuevos que se introducen que ustedes no los tienen, ¿cierto? Que son los indicadores, que son los que más me interesan que ustedes los aprendan. Indicadores de liquidez y endeudamiento. ¿Ah? Entonces vamos a partir ahora con eso. Vamos a cerrar acá. Ya. Entonces, vamos a partir con algo súper importante y vamos a ir tomando nota al tiro, ustedes en la medida que puedan, porque no se olviden de que este ramo se trata de la información contable. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo de la información contable? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el objetivo de la información contable? ¿O cuál es el objetivo de la contabilidad, mejor dicho? ¿Cuál es el objetivo? Tomar decisiones. Llevar el registro de la empresa. El objetivo de la contabilidad es entregar información para la toma de decisiones. Ese es el objetivo, ¿cierto? Toda la información que puede entregar una contabilidad sirve para la toma de decisiones. Entonces, aquí en adelante, cuando ustedes sientan que le están preguntando para qué sirve cualquier cosa que tenga origen contable, lo primero que ustedes deben pensar es que siempre es información para la toma de decisiones. Para eso sirve. Entonces, ¿Y en el una control empresa, habíamos dicho también, y el profe? control, exactamente. Muy Eso bien. habíamos dicho ¿Quién lo lo dijo eso? pasado. ¿Quién lo dijo? Yo, ¿Quién? Carolina. Carolina, muy bien. Exactamente. Y a veces se olvida el control porque la contabilidad en esencia permite controlar, en esencia. Entonces permite entregar información para la toma de decisiones y el control, ¿cierto? Porque controla las operaciones, controla que se registran todas las ventas, controla que se registren todos los costos, controla que se establezcan los costos unitarios en forma precisa, etc. Muy bien. Controla la cantidad de personal y cuánto le pago al personal. Todo pasa por la contabilidad. Yo no sé si les dije o no el semestre pasado de que ustedes por la profesión que escogieron tienen un amplio campo de desarrollo, pero todo va a pasar por la contabilidad, porque todo lo que ustedes generen van a ser hechos económicos y por lo tanto van a ser hechos contables. Entonces, en la medida que ustedes se especialicen, muchos de ustedes se van a especializar en el área contable, o sea, van a ir a trabajar al área contable de una empresa, otros al área comercial, otros al área de recursos humanos, otros al área de producción, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes tengan los conocimientos de toda la área en general. Y este ramo lo que pretende un poco es redondear esos conocimientos. Entonces vamos a decir que en una empresa existen dos tipos de información que podemos extraer. La información cualitativa, que nos representa las cualidades, las características. ¿Qué característica, por ejemplo, podría tener en forma cualitativa de cualidad una empresa? La que a ustedes se les ocurra. Algo que la haga distinta al resto. ¿Qué podría ser? ¿Cualitativa, dijo? Cualitativa, ¿sí? Cualquier característica que ustedes crean. No hay preguntas, no hay respuestas equivocadas por si acaso. Así que la que a ustedes se les ocurra. Confiable, una empresa confiable. Confiable, ese es uno de los valores, ¿cierto? Es uno de los valores. No, pero está bien, es valores. Todo lo que ustedes me puedan decir, tenemos que clasificarlo en alguna parte. Cuando dice, mire, de acuerdo, cuando se acuerda que se establecían los principios de una empresa, la visión, la misión y los valores, uno decía, no, mi empresa es confiable, se reconocía como una empresa más confiable del mercado, esa a lo mejor es un poco la visión. Pero aquí nos referimos a la información cualitativa, aquella que la caracteriza. Por ejemplo, la principal es el nombre de la empresa, ¿cómo se llama? Esa es su cualidad, ¿cuál es su nombre? Otra información cualitativa es dónde está ubicada, la dirección. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cierto? Es otra información. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su giro? ¿Cuál es su proceso productivo? ¿Cuántos vendedores? Rubro. El rubro, la actividad económica, muy bien. Todas esas informaciones son cualitativas. Entonces eso nos permite conocer una empresa respecto a cómo está conformada, a qué se dedica, dónde se ubica, quiénes son sus principales dueños, quiénes son sus principales clientes, cuáles son sus principales acreedores o proveedores. Entonces yo caracterizo una empresa en forma cualitativa, o sea, las características. Entonces, para definir bien
la información cualitativa son toda la información que nos permite individualizar a la empresa con sus características propias. Esa es la información cualitativa. La información que nos permite caracterizar a la empresa con sus características propias. Y dentro de eso pueden estar todas las que a ustedes se le ocurran. ¿Dónde está ubicada la casa matriz? ¿Cuántas sucursales tiene? ¿Dónde están ubicadas las sucursales? ¿Quién es su principal dueño? ¿Quién es su principal acreedor? Todo lo que lo caracteriza, ¿cierto? Esa es la información de características, cualidad. Y por otro lado, tengo la información cuantitativa, que es de cantidad. ¿Qué información de cantidad creen ustedes que es la que a nosotros nos gustaría conocer de una empresa? Y olvidémonos de las características, ¿cierto? Pero ahora vámonos a los números. ¿Qué datos creen ustedes que es interesante saber de una empresa respecto a números? Capital inicial. Muy bien. Justamente, el capital o el patrimonio es la típica información cuantitativa, porque la información cuantitativa tienen que ir los números. ¿Y cuál es la base para obtener esta información cuantitativa? Y esto anótenlo siempre por ahí escondido. La información cuantitativa se obtiene siempre, principalmente, del balance general y del estado de resultados. Porque ahí están los números, ¿cierto? Ahí está mi activo, está mi pasivo corriente, mi activo no corriente, mi pasivo corriente, mi pasivo no corriente. Están los resultados, cuánto vendí, cuánto fue el costo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la información cuantitativa, normalmente las empresas se obtiene del balance general y del estado de resultados, ¿cierto? Ahora, un tip súper importante. Para tomar conocimiento de una empresa, o para saber de una empresa, o para poder opinar o interpretar una empresa, es necesario siempre efectuar un análisis de la información cualitativa y de la información cuantitativa. No sirve de nada hacer solamente un análisis parcial. Y miren el siguiente caso. ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve hacer el...? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien me habló? ¿No? La consulta de la clase está grabada, ¿la van a subir? Perdón, no lo entiendo. Esta clase va a estar grabada, ¿la van a subir? Sí, por supuesto. No, se está grabando. Se está grabando. Esta clase se está grabando y yo la subo con posterioridad. Por eso les pregunto... Ya, no se preocupe porque esta clase va a quedar grabada. Y nos queda también la clase del miércoles, que vamos a tratar de que sea una clase complementaria a esta, porque hoy día mi objetivo sería ver toda la materia hoy día y el miércoles complementarla, ¿cierto? Y preparar la prueba y probar el sistema de Fontana si es que no podemos probarlo hoy día. Ya. Entonces les decía, por ejemplo, miren ustedes la siguiente situación. Yo puedo estar analizando en forma cuantitativa una empresa y me doy cuenta de que en el inventario final tiene todo el activo en inventario, o sea, en mercadería, la cuenta mercadería. Estoy el 31 de diciembre y digo, mira, esta empresa, oye, tiene 1.000 millones, o por decir una estupidez, 1.000 millones en el activo invertido en mercadería. Chuta, y puedo hacer una observación. La empresa está estoqueada además, ¿cierto? Pero si en el análisis cualitativo me dice que esta empresa se dedica a la venta de traje de baño y que todas las ventas de ellas se centran en enero, febrero y marzo, con razón estoy estoqueada en 31 de diciembre, ¿se dan cuenta? Por eso que se tienen que complementar, porque la información que yo obtengo de la información cuantitativa, o sea, de los balances, el estado de resultados, para poder interpretar bien, tengo que saber a qué se dedica la empresa. Tengo que conocer la información cualitativa. Si hago solamente la información cuantitativa sin interesarme en las particularidades o características de la empresa, sin duda que voy a dar un mal análisis, una mala interpretación, ¿cierto? Para eso sirve. Así es como se complementa. Entonces, voy a volver a repetir porque esto es muy importante. Para hacer un análisis de una empresa bien hecho, es necesario siempre efectuar un análisis cualitativo, o sea, de las características de la empresa, sus particularidades, con la información cuantitativa. La suma de los dos análisis pueden llevar a que uno haga un buen análisis, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces vamos a continuar, ahora vamos a ir viendo la pauta. Entonces vamos a decir que la principal fuente de información de una empresa es el balance general.
Entonces, la principal fuente de información de una empresa siempre es el balance general. Pero en términos, ¿qué términos? ¿Qué términos son estos? ¿En términos cualitativos, cuantitativos? Cualitativos. Cuantitativos. Cuantitativos, ¿cierto? Mire, es importante que se equivoquen acá, porque a veces por el lenguaje uno se equivoca, pero estos son cuantitativos, de cantidad. Entonces, De habíamos dicho cantidad, sí. de cantidad. Entonces, la principal fuente de información de una empresa siempre va a ser el balance general y el estado de resultados, pero en términos cuantitativos. Entonces, si yo en una prueba le pregunto, el principal fuente de financiamiento para hacer un análisis cuantitativo de una empresa es el balance general, el estado de resultados, la escritura de formación. ¿Cuál me dirían ustedes? Hay que El dijera ambos. balance general y el Balance estado de general. resultados. Exactamente. ¿Ven? Así está hecha la prueba. ¿Ah? Así está hecha la prueba. Déjenme ver aquí. Déjenme ver. ¿Esa prueba todavía no está subida, profesor? O sea, está cargada, pero no se las puedo pasar. Sí. Ah, no, pero ¿cuándo ya va a estar disponible? ¿El mismo sábado? El sábado, yo creo. O si ustedes, lo que pasa es que esa prueba, miren, son 7 preguntas y son todas de alternativas, Ya. ¿cierto? Entonces, esas 7 preguntas, si una persona está bien preparada y leyó bien, tomó buenos apuntes, no memorizó, ¿ah? No me interesa que memorice, sino que tengan buenos apuntes, estos que hemos conversado, la voy a poder desarrollar en 5 minutos, porque es marcar nomás. Ya. Marcar, su respuesta está lista y la respuesta. Pero sí, ¿por qué les doy más tiempo? Porque me interesa que mediten la respuesta y no se atolondren a contestar, sino que se tomen sus 5 minutos por pregunta y van a tener 35 minutos y la prueba tiene 60. Entonces, para que lo analicen y lo contesten. La prueba es individual, ¿eh? Y les cuento que el sistema de esta evaluación, para todos son las mismas preguntas, pero las mezclas. Por ejemplo, la pregunta 1 para un alumno puede ser la pregunta 5 para otro alumno, ¿cierto? Porque esto lo que hace es alternar. Entonces, yo lo que tengo aquí son las preguntas, pero no sé en qué orden le aparecen a ustedes. Eso lo desconozco. Ya. ¿Y cuáles son las preguntas, profe? ¿Cómo no? Le voy a decir una en este ratito que hemos conversado, les di 2. Ya he dicho 2. Ya dio, ya. Sí, Sí. 12. Claro, o sea, el que estuvo atento tiene que estar atento y después leer bien. Pero ustedes saben que yo, el que está atento y entiende va a contestar sin ningún problema. Ya, vamos viendo. Entonces, vamos a ver algo que es nuevo para ustedes, que son los famosos ratios. ¿Alguien ha escuchado hablar de indicadores, ratios o razones? ¿Sabe lo que son? ¿O alguien que tenga una idea? No. Ninguna. Muy bien. Ya, en estos ratios, ¿qué es lo que se persigue? ¿Se acuerdan que dentro del objetivo es poder hacer análisis de estado financiero? ¿Cierto? Eso era un poco y obtener información para interpretar qué está pasando con una empresa. Y los ratios son relaciones entre 2 cuentas o más del estado financieros con un significado. Es una relación entre 2 cuentas o más que nos permiten obtener un resultado que indica, no nos estén copiando, ¿eh? Que indica una situación. Porque esto no es para que ustedes lo memoricen, no hay preguntas de memoria, no se olviden, no tengo ninguna pregunta de memorizar. Lo único que me interesa es que ustedes entiendan que un indicador, ratio o razones son lo mismo, y lo que hace es relacionar 2 o más cuentas de los estados financieros, o rubro de los estados financieros, o componentes de los estados financieros, y obtener una razón. O sea, yo los puedo dividir entre ellos, los puedo restar, los puedo multiplicar, y eso va a ser un indicador, ratio o razón, ¿cierto? A eso se refiere con indicador, ratio, razón. O sea, es una relación. Es una forma que yo tengo de comparar 2 cifras de los estados financieros para poder lograr un objetivo a evaluar. Y dentro de esos, por ejemplo, dentro del balance general, los ratios más conocidos y que más se usan son el ratio de liquidez. Ustedes tienen que haber escuchado, esta empresa no es líquida. Cuando uno dice no es líquida, significa que no tiene plata, ¿cierto? Eso es lo que uno interpreta. Y va por ahí. Y no está equivocado, ¿eh? No está equivocado el conocimiento que uno tiene en términos generales, cuando dice no, cero liquidez. Cuando dice, ¿cómo estáis de plata? Y uno dice, no, cero liquidez. Quiere decir que no tiene plata, ¿cierto? No tiene plata para pagar. Esa es la liquidez. Después lo vamos a ver en términos más técnicos, pero de eso se trata.
Endeudamiento, que es las deudas que tiene una empresa. Y uno cuando dice, oye, ¿cómo está? Y no puedo pedir crédito, estoy más endeudado. Lo mismo pasa, pero es el más endeudado en una empresa hay que medirlo, ¿cierto? ¿Qué tan endeudado está? Y la rotación de los productos dice, en relación con cuántas veces yo estoy comprando. Por ejemplo, si yo me dedico a vender lápices, ¿con qué rapidez yo vendo los lápices? Si yo compro 100 lápices a un mes, ¿cuántos meses me demoro en venderlo? No, lo vendo dentro del mismo mes. Ah, tengo una rotación de 1, ¿cierto? Porque compro y vendo dentro del mes. No me queda nada en stock. Si yo compro, por ejemplo, 100 lápices y el primer mes vendo 50, quiere decir que tengo una rotación de 0,5. El primer mes vendo la mitad del inventario nomás, ¿cierto? Esa es la rotación. Ese es un poco el concepto que se persigue. Ahora, yo los voy a invitar a ver en términos precisos y aquí vamos a ir desarrollando algunos conceptos nuevos que por favor ustedes vayan tomando nota. Miren, el balance general, siempre habíamos dicho, y lo seguimos diciendo, que se compone bajo la norma IFRS o norma financiera en activos y pasivos corrientes y no corrientes. ¿Se acuerdan? Los activos y pasivos corrientes son aquellos que vencen dentro de un año o se van a hacer efectivos dentro de un año. Por ejemplo, el activo corriente es todo aquel activo que yo lo voy a recuperar o se va a hacer plata dentro de un año. El típico caja, ¿cierto? La caja es la plata que yo tengo, por lo tanto se va a hacer efectivo, ya está efectivo. Los clientes también son cuentas que yo voy a hacer efectivo, las voy a recuperar dentro de un año. Otra cosa que podría yo estar recomendando, las mercaderías, todos los, ¿cierto? Que yo las voy a vender dentro del año, también es un activo corriente. Por otro lado, los pasivos corrientes son las deudas corrientes, o sea, lo que yo voy a tener que pagar dentro de un año. Y ahí están todos los pasivos de corto plazo. Por ejemplo, los sueldos por pagar, los impuestos por pagar, las facturas por pagar que vencen dentro de un año. Eso en términos generales, la diferencia es lo que son los activos corrientes y los pasivos corrientes. Y por contraposición, los activos no corrientes son aquellos activos que yo no los voy a hacer plata dentro de un año. Y el activo no corriente más característico son los activos fijos. Los vehículos, las instalaciones, la infraestructura, los edificios, etc. Todos esos son activos no corrientes, son antiguamente o todavía se les llama activos fijos, ¿cierto? Los activos fijos, por su definición, no son corrientes. Si yo no los voy a vender, lo tengo justamente para usarlo y explotarlo en mi operación. Y los pasivos no corrientes, como el nombre lo dice, son aquellos pasivos que yo lo voy a tener que pagar a más de un año, no el próximo año. No son corrientes, no, los tengo que pagar dentro del próximo año. Los tengo que pagar más allá de un año. Y dentro de eso, los pasivos no corrientes más característicos son el patrimonio, que son las deudas que tienen las empresas con sus dueños. Dentro del balance general también podemos sacar algunos datos, por ejemplo, información que uno obtiene de la contabilidad. El inventario y su control, ¿cierto? Yo puedo sacar de una contabilidad el saldo de la cuenta inventario y puedo pedir la tarjeta de control de existencia o puedo pedir el detalle para ver cómo se está controlando. Puedo sacar además un detalle, por ejemplo, de los clientes que me deben. Deme un detalle ordenado por ruta, ordenado por fecha de vencimiento, como guste. Pero toda esa información que se obtiene es para la toma de decisión. Puedo sacar otro, por ejemplo, de facturas por pagar, ¿cierto? ¿Cuántas son las facturas que yo debo? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar en el corto plazo o en el largo plazo si corresponde? ¿Cierto? Esa es la información. Después en el estado de resultado, yo saco toda la información que tenga que ver con ingresos y gastos, ¿se acuerdan? Tengo las ventas, el costo de venta, los gastos de administración, ventas, los ingresos, egresos, las depreciaciones, todo lo que sean cuentas de resultados, pérdidas y ganancias, ¿cierto? Eso es. Ahora vamos a ir a un caso. Este es un balance tributario que es el que ustedes debieran haber conocido anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan de este balance, cierto? Sí, sí, profe. Entonces, antes de ver este balance, yo lo voy a invitar, después vamos a volver a este balance, quiero que veamos algo que a ustedes les va a servir bastante. Déjenme un segundito para acá. Déjenme ver acá. Nueva función. Vamos a compartir este balance para análisis. Déjenme ahí. Vamos a compartir.
Balance para análisis. ¿Ven? Ay, ¿por qué no lo compartes siempre? Déjeme compartirlo. Compartir. Ya, ahora sí, ahora lo ven, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, éxito, lo veo, ya. Miren, este es un balance que está hecho en un formato Excel, que es cuando uno pasa, ¿se acuerdan cuando uno pasaba el balance que ustedes obtenían y lo pasaba a un formato Excel? Este es un Lo balance que está hecho... exportábamos. ¿Ah? Lo exportábamos. Lo exportábamos, ¿cierto? Este es un balance que está exportado a Excel. ¿Y por qué es lo que me interesa que ustedes lo vean? Para que vean cómo se tratan estos balances que son exportados. Eso es lo que queremos ver ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá arriba está el código de la cuenta, la clase si es de activo, pasivo o de resultado, el nivel que uno lo está viendo, nivel 4, significa que el último nivel es el nivel imputable y aquí está el nombre de la cuenta, ¿cierto? Este es un sistema contable cualquiera, no es de Fontana, pero los formatos son los mismos. Entonces, aquí viene el nombre del balance tributario. Este es un balance tributario o conocido como de 8 columnas. ¿Y por qué? Porque aquí están las 8. Débitos, créditos, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia, ¿cierto? Ahí están las 8 columnas, por eso que se llama balance de 8 columnas. Una de las particularidades que tiene este balance es que no se olviden que cuando ustedes lo construyen, vamos a darle primero un separador de miles aquí para que ustedes lo vayan viendo. Esto está también dentro de los, ¿cómo se llama? Creo que lo cargué también dentro de los apuntes para que ustedes puedan de una manera transformar. Esto está dentro de los datos para el taller, ¿eh? Ahí hay unos balances también, ustedes lo pueden mirar y hacer algunos cálculos si les parece bien. Ya, entonces ahí yo tengo ya todo, ¿cómo se llama? Vamos a eliminar un poquito esto, déjenme ahí. Ya, ahí está entonces el formato. Lamentablemente el formato da con un decimal, pero no hay problema. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes. Déjenme ver si puedo eliminarle el formato ese. Ahí está. Entonces aquí vamos a copiar el formato. Ahora, no sé si alguna vez lo conversamos, pero es re importante que ustedes traten de manejar bien la planilla Excel. Eso creo que lo hayamos conversado, porque en el trabajo que ustedes desarrollen les va a servir siempre, ¿cierto? Que poder cambiar los formatos, copiar, sumar, todas esas cosas. Entonces, si yo sumo el total de débitos de este balance, que está ahí, déjenme correr esto, ¿ven? Si yo sumo ese total de débitos, de acuerdo a la norma contable, la sumatoria de los débitos tiene que ser igual a la sumatoria de los créditos, ¿cierto? Si no, estaría cuadrado. ¿Se acuerdan que es equivalente a la sumatoria del libro diario? La suma de los saldos, porque estos son el saldo deudor y acreedor, también debieran estar cuadrados. O sea, yo veo la sumatoria de los saldos al debe y al haber debiera ser el mismo. Y yo lo vamos a copiar acá. Vamos a copiar ahí. Y lo vamos a copiar ahí. Después vamos a copiar este otro acá. Y se dan cuenta ustedes que la sumatoria del debe y el haber es la misma. La sumatoria de los saldos deudor y acreedor es la misma. Y aquí la diferencia entre activo y pasivo, ¿se acuerdan que nos daba el resultado? Entonces yo voy a sumar y ustedes me van a decir si esta empresa tuvo utilidad o pérdida. Si se equivocan no importa. Vamos a sumar aquí estos dos. Y yo voy a establecer. Miren en este caso. Los activos de esta empresa fueron 73 millones, o sea, terminé el ejercicio, terminó el año, hice un balance, y el total de activos fueron 73.262.057. Y el total de los pasivos fueron más, fueron 75.092.616. Mirando solamente aquí, ¿esta empresa obtuvo utilidad o obtuvo pérdida? Pérdida. Pérdida. Pérdida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pasivos, cuando terminó el año, eran mayores que los activos. Mayores. Entonces, esta empresa tuvo pérdida. ¿Y cuánto fue la pérdida? Fue exactamente de 1.830.559. Y debiera ser exactamente lo mismo, porque aquí tengo la cuenta pérdida, que suma 98 millones, ¿se dan cuenta? Y la cuenta de utilidad suma 96 millones. Por lo tanto, las pérdidas son más grandes que la utilidad. Entonces aquí, yo puedo decir aquí tranquilamente que este balance está cuadrado porque ambos, la diferencia entre activo y pasivo es una pérdida de 1.830.000 y la diferencia entre las cuentas de pérdida y ganancia es de 1.830.000, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir que este balance está cuadrado, ¿cierto? Que era lo que nos preocupaba antes.
Ahora yo aquí voy a insertar una fila y vamos a tratar de ir clasificando entre todos qué tipo de cuentas son las que estamos viendo. Si son cuentas de activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente o pasivo no corriente. Yo los voy a ayudar, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner clasificación. Vamos viendo. La primera cuenta es caja. ¿Qué tipo de cuenta es? Primero, es cuenta de activo, ¿cierto? Es cuenta de activo, que es plata que yo tengo en el bolsillo. O la empresa tiene en el bolsillo, tiene 200.000 pesos. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Es activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente o pasivo no corriente? ¿Qué creen ustedes? La caja es activo Activo corriente. corriente. Activo corriente, muy bien. Esta es una típica cuenta de activo corriente. ¿Por qué? Porque es plata que yo la tengo disponible, ¿cierto? Esa es una de las diferencias. El activo corriente, ¿se acuerda que dijimos que es toda aquella plata que la empresa las tiene como dinero o que las va a hacer dinero dentro de un año, ¿cierto? Esa es la idea. Estamos viendo este otro. Plata que tengo en el banco de crédito. Déjenme ver este teléfono, no sé por qué está. Ahí sí, ya lo tengo bloqueado. Bueno, Banco de Crédito e Inversiones dice que tengo un saldo en el banco de 1.196.26. ¿Es activo corriente, pasivo, activo no corriente, activo, pasivo corriente o pasivo no corriente? ¿Qué creen ustedes? Activo corriente. Activo corriente. Porque es plata que yo Activo tengo, corriente. ¿cierto? Plata que yo tengo. Bien. Entonces ahora, como yo sé que hay más alumnos, voy a ir preguntando, déjenme ver cómo lo veo acá. Déjenme ver. Ahora yo voy a ir preguntando, ¿eh? No es por molestarlo, pero si la persona que yo le pregunto no sabe o no está, no se preocupen, ¿eh? Esto no es para pillar a nadie, porque yo entiendo que de repente uno puede haberse levantado un momentito. ¿Les parece? Ya, entonces vamos a ver con Juani Navarro. ¿Está? Sí. Ya, muy bien. Señorita Juani, la cuenta del Banco del Estado por 188.876, ¿qué cree usted que es? ¿Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente o pasivo no corriente? Activo corriente. Muy bien, ¿cierto? Porque es plata que yo tengo en el banco, la tengo disponible. No tengo que esperar nada para gastarla. Muy bien. Después vamos a ver aquí a otra señorita, señorita Catalina. ¿Está? ¿No? No hay problema. Vamos a ver quién más puede estar. ¿La señorita Fabiola? ¿No? Ya. La señorita, vamos a ver. ¿Catherine? ¿No? Sí. Ah, señorita Catherine. Hola, mucho. La pregunta es la siguiente. Tengo acá otra que clasificar, otra cuenta, que es la cuenta de, vamos a subir acá, de clientes. ¿Cómo la clasificaría usted? ¿Como activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente o pasivo no corriente? Un activo corriente. Un activo corriente, muy bien, porque son las deudas de los Plata, clientes sí. que yo voy a cobrar, ¿cierto? En el corto plazo, muy bien. Estos son activos corrientes. Ahora, como ustedes se dan cuenta, mnemotécnicamente, normalmente en los balances generales, las cuentas de activos se clasifican primero todos los activos corrientes y después todos los activos no corrientes, ¿cierto? Igual que los pasivos, primero se clasifican todos los pasivos corrientes y después todos los pasivos no corrientes. ¿Les parece? Esa es un poco la lógica que tienen todas las contabilidades, todos los sistemas contables. Ya. Ahora nos viene documentos por cobrar, ¿cierto? Los documentos por cobrar, y le vamos a preguntar a la señorita Michelle. ¿Está, señorita Michelle? Sí, estoy, profesor. ¿Cómo clasificaría usted a documentos por cobrar? Por cobrar, que sería lo mismo que estamos viendo. Espérame, que se me cerró aquí la página. Sí, no se preocupe. Que sería igual activos. Activos corrientes, ¿cierto? Corriente, Activo claro. corriente. Porque, muy bien, entonces vamos a poner aquí activo corriente. Significa que esa cuenta de documentos por cobrar yo la voy a cobrar dentro del transcurso de este año. Aquí, por ejemplo, IVA crédito está saldada, por lo tanto yo no la puedo clasificar. Pero si hubiese tenido saldo, tenido un saldo, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se debería haber clasificado? Si hubiese tenido saldo. Activo corriente. Activo corriente también, ¿cierto? Porque yo lo voy a recuperar si hubiese tenido saldo en el próximo periodo tributario, o sea, el próximo mes. Está bien, entonces le vamos a poner activo corriente. Después acá tengo los PPM, que son los impuestos,
o sea, son los pagos provisionales mensuales que yo pago a cuenta de los impuestos, ¿cierto? Pero miren, esta empresa tuvo pérdida, por lo tanto no va a pagar impuestos. Así que a mí me dieran devolver toda esta plata del PPM. Entonces, ¿cómo la tendría que clasificar? Si yo sé que me van a devolver esa plata porque no tengo impuestos que pagar, ¿cómo le pondrían ustedes? Activo Corrientes. Muy bien, Activo activo corriente. corriente, ¿cierto? Activo corriente, muy bien. Después tengo deudores varios. No tienen saldo, pero también está clasificado, ¿cómo lo clasificarían? Está en la parte de arriba del balance, ¿cierto? Por lo tanto, También activo corriente. activo corriente si tuviera saldo. Mercaderías. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Activo corriente. Activo corriente también. ¿correcto? Activo corriente. Miren esta otra. Cuenta corriente, aquí se coló el nombre, pero le vamos a volar el nombre, porque no importa. La cuenta corriente personal. Estos son retiros que hizo el socio o uno de los dueños, ¿cierto? Esta cuenta, ¿creen ustedes que el socio la va a devolver? ¿Va a devolver esta plata? Si un socio hace retiros de plata, la retira a cuenta de utilidades, por cierto. No, esa plata la empresa no la va a recuperar. Entonces, todos los retiros que realiza una persona o los socios de una empresa siempre son clasificados activos no corrientes. ¿Cierto? Entonces, este sería activos no corrientes, para efectos nuestros. En realidad, podríamos llamarlo también, es complementaria de patrimonio, pero por ahora lo vamos a dejar como activos no corrientes. ¿Les parece? Después vienen los muebles y equipos. ¿Cómo lo clasificarían muebles y equipos? Activo no corriente o activo fijo. Activo no corriente, muy bien. Ahora, activo fijo está dentro de los activos no corrientes, pero el genérico es activo no corriente, por lo tanto, Ya. todos los activos fijos que están aquí serían todos activos no No corrientes. corriente. Entonces los vamos a copiar todos hacia abajo. Incluso las depreciaciones son activos no corrientes. Ya. Y se acabaron los activos, y ahora nos vamos con los pasivos, ¿cierto? Y el primer pasivo que aparece aquí es un préstamo que efectuó una de los socios. O sea, la empresa le debe a los socios. ¿Cómo lo clasificarían ustedes este préstamo que le hizo un socio? Déjenme borrar el nombre aquí, préstamo socio, lo vamos a poner. ¿Cómo clasificarían ustedes este préstamo que le hizo un socio a la empresa como activo? Independiente que sea por un préstamo más de un año o no. Claro, muy bien, esa es la observación. Lo primero que uno tiene que determinar en qué calidad le prestó esta plata el socio a la empresa. Si se la prestó y se la tiene que devolver dentro de un año, tiene que clasificarla en el pasivo corriente. Entonces vamos a suponer, en este caso, de que esta socia le prestó plata a la empresa y se lo va a tener que devolver dentro de un año. Entonces nada, va a ser pasivo corriente. Después, las facturas por pagar, ¿dónde la clasificarían? Pasivo corriente. Pasivo corriente, muy bien. Ya. Entonces ya como, ahora vuelvo a preguntar yo, como así ya sé, insisto que no es para, y ¿saben por qué lo hago? Porque me sirve de retroalimentación también, ¿eh? Porque algunos profesores usan Kahoot y usan otro tipo el NEP también para usarlo, pero es muy lento de usar. Entonces, como tenemos poca hora, yo prefiero hacer las preguntas directas y así vamos avanzando. Ya, don Rodrigo, ¿está presente? Ya, muy bien. Don Rodrigo, está presente. Entonces, ahora a usted le toca clasificar esta que nos faltaba acá, que era el remuneraciones por pagar. ¿Cómo la clasificaría? Estamos en los pasivos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí. Pasivo corriente, yo creo, no sé. Muy bien, no, pasivo corriente, muy bien, porque está en el corto plazo. Las remuneraciones se tienen que pagar el próximo mes, ¿cierto? Entonces sería pasivo corriente. Muy bien. Después los honorarios, le vamos a preguntar a don Jacob Urrutia. ¿Está por ahí? No, no importa. Vamos de nuevo. Vamos a ver a la señorita Anabela. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo clasificaría usted un horario por pagar? Pasivo corriente. Pasivo corriente, muy bien. Porque es deuda que yo tengo que pagar, ¿cierto? Los honorarios. Y después las instituciones de previsión en general son todas, para completar, y ya sé que entendieron el concepto, todas estas son pasivos corrientes, ¿cierto? Todas estas son pasivos corrientes porque son todas deudas de corto plazo. Hasta ahí, que son deudas que yo tengo que pagar. Déjeme ver, hasta ahí. Después viene el capital, el famoso
capital. Y el capital es la deuda que tiene la empresa con los dueños, ¿cierto? ¿Cómo clasificarían ustedes el capital? Como pasivo no corriente. Perfecto, porque no tengo que devolvérselo el próximo año o durante el próximo año. Entonces, este es el típico representante del pasivo no corriente. Lo mismo que las revalorizaciones. Todas las cuentas patrimoniales son pasivos no corrientes y lo vamos a completar en forma inmediata. Pasivo no corriente. ¿Ven? ¿Cómo dijo que se Pérdida, llamaba ese término? ¿Revalidación capital propio? revalorización. Revalorización. Ya. Sí, revalorización de capital propio. Algunos le ponen fondo de revalorización de capital propio, revalorización de capital propio, ¿cierto? Ese es un concepto que es netamente tributario. Esto es propio de la contabilidad bajo norma tributaria, que un poco es reconocer la pérdida que ha tenido el patrimonio que yo tengo invertido en la empresa, ¿cierto? Es un tema que después cuando veamos, si es que veo con usted el tema tributario, lo vamos a ahondar un poquito más, ¿cierto? Pero, porque al final de este curso, en el semestre cuarto, hay un ramo de tributario también, que también es para ver los tipos de impuestos y esas cosas. Después tengo franquicias tributarias por capitalizar, que también es otro concepto, que es pasivo a largo plazo, perdón, pasivo no corriente, las pérdidas y ganancias, que si tuvieran saldo también serían pasivo no corriente, y después tendríamos las cuentas del estado de resultados, que son esas, ¿cierto? Se dan cuenta ustedes que todas las cuentas de un balance general y de un estado de resultado se podrían clasificar de acuerdo a la norma IFRS, y se tienen que clasificar, ¿cierto? Entonces, son las 7:30, llevamos una hora, vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿les parece? Ya, profe. Entonces son las Profesor. 19:31, a las 19:41 en punto, nos juntamos de nuevo. Ya, Ya, profe. profe. Ok, Oye, gracias. porque yo dejo prendido acá, así que van a quedar mirando ahí, o prefieren que me salgan. Déjenme, voy a dejar de compartir para No, no... deje ahí nomás. Como usted guste. Profe. ¿Alguien me habló, parece? Ay, sí. No, ya. Está bien. No, dígame nomás, no se preocupe, sí. No, sí, está bien. Ah, ya. A las 41 entonces. Sí, a las 19:41 en punto. Ya, Ya. listo. Gracias. Nos vemos entonces, gracias.
Ya, jóvenes, perdón, parece que me demoré 2 minutos más de lo que había dicho, pero me disculpan por haberme atrasado. Bien, entonces ya vimos lo que era la clasificación entonces de un balance tributario, vimos cómo se clasificaban las cuentas en activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿cierto? Y esto es lo que se usa para calcular los indicadores. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de activo corriente, vamos a estar hablando de todas aquellas cuentas que yo tengo por cobrar y que las voy a recuperar en un plazo máximo de 1 año, ¿cierto? Ahí vamos a tener el saldo de la cuenta caja, el saldo de las cuentas corrientes, los clientes, las mercaderías, algunos impuestos por recuperar. Cuando hablemos de los activos no corrientes, generalmente vamos a hablar de los activos fijos, ¿cierto? Que son aquellas partidas o cuentas de que yo no las voy a transformar en plata en el próximo periodo. Y generalmente son los activos fijos, vehículos, infraestructura, una sala de venta, algún local, alguna bodega, etcétera, etcétera. Y de los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que nosotros tenemos en el corto plazo, ¿cierto? Y se clasifican como activos no corrientes. Y los pasivos corrientes. Y los pasivos no corrientes normalmente son las deudas de largo plazo, son todas aquellas deudas que yo voy a tener que pagar a más de 1 año, ¿cierto? Esos son los pasivos no corrientes. Y los ejemplos típicos son el patrimonio, las cuentas de capital, que son deudas que tiene la empresa con su dueño y eso las va a pagar a más de 1 año. Después vamos a ver cuando veamos unos cuadros de desarrollo de deuda, de que hay dentro de un crédito, por ejemplo, yo puedo tener un pasivo corriente, que son las cuotas que vencen el próximo año, y un pasivo no corriente, que eso van a ser las cuotas que van a vencer a más de 1 año, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después con más detenimiento y cuando llegue el minuto. Entonces, ahora vamos a volver al modelo. Este yo lo voy a cerrar acá. No lo guardo porque este es ¿cómo se llama? Vamos a nueva función, vamos a compartir de nuevo y vamos a seguir con el PPT. Profesor, disculpe, buenas tardes. Entonces, aquí nos habíamos quedado, ¿cierto? Nos habíamos quedado en este balance que un poco está hecho en PDF, pero en términos de presentación es lo mismo que habíamos visto en Excel. Entonces eso para que se den cuenta que ese balance que está en Excel, uno lo presenta en PDF. Profesor, ¿me escucha? Este es un balance tributario, están las mismas cuentas que habíamos visto, el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, los débitos, créditos, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia. Entonces este es el famoso balance tributario. Ahora vamos a ver la clasificación que podríamos darle a estas cuentas, ¿cierto? A estas cuentas que están acá para que nos vamos acostumbrando. Y aquí yo lo voy a dejar a ustedes, yo voy a ir preguntando a los participantes y me van contestando si saben bien y si no saben también me dicen no sé y lo volvemos a explicar. Así que lo importante es que ahora queden todos con claridad respecto a qué cosas son activos circulantes y qué cosas son activos no circulantes, pasivos circulantes y pasivos no circulantes. ¿Bien? Entonces vamos a preguntarle primero a la señorita Abril. Señorita Abril, la primera cuenta caja, ¿cómo la clasificaría usted? Parece que no está. No se preocupe. Parece que no. La señorita Salomé. Sí, como circulante. ¿Me escucha? La señorita Salomé. ¿Está? Parece que el profe tiene silenciado Profe. su teléfono. Profe, No no escucha. escucha. ¿Alguien me Mándele puede un confirmar si WhatsApp. me escuchan, por favor? No, profe. Escucha con el dedo. ¿Aló? No, profe, no se escucha. ¿Alguien me puede confirmar? No se escucha. Nosotros lo escuchamos a él, pero no él a nosotros. No, muevan su dedo de no porque parece que no nos ve. ¿Ahí sí? No, Profe, ahora sí. ¿escucha? Ahora sí. Ahora sí lo ya. escucho. Algo pasaba técnicamente que no lo escuchaba, pero ahora sí. Sí, yo le respondí, le dije circulante. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pero tengo que haber yo metido la pata. Ustedes entenderán que de repente me mareo. Así que muchas gracias. Ahora vamos a ver a la señorita Anabel. ¿Está por ahí? Sí, ¿No? profe. Ya. Entonces usted me dice los clientes. ¿Cómo los clasificaría? Los clientes ¿Sí?
Circulante. ¿Profe, me escucha? Sí, perfecto, le escucho perfecto. Ay, la... ¿Cómo lo clasificaría a los clientes? Activo circulante. No, no se olviden que hemos visto activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente. Corriente, perdón. Eso, muy bien. No, lo que pasa es que el Yo le concepto respondí circulante. ¿Ah? Yo le había respondido circulante porque estaba preguntando usted por los circulantes, po. No, es que no se olviden. No, pero quería hacerme una pillería. No, es que seguramente no le entendí, pero no se olviden que la clasificación que nosotros estamos viendo ahora es activo corriente y activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿cierto? Esa es la clasificación que estamos viendo ahora, porque cuando uno hablaba antes de pasivo circulante, activo fijo, activo circulante y pasivo circulante, era la clasificación cuando no existían las normas IFRS. Era la clasificación cuando uno tenía la contabilidad bajo las normas del Colegio de Contadores, que eran los principios contables generalmente aceptados, ¿se acuerdan? Habían unos boletines técnicos, y uno preparaba los balances generales de acuerdo a esos boletines técnicos, pero hace como 3 o 4 años atrás, el Colegio de Contadores adoptó la norma internacional contable, y de ahí cambió el nombre de los activos circulantes, pasaron a llamarse activos corrientes. Los pasivos circulantes pasaron a llamarse pasivos corrientes. El activo fijo y los pasivos de largo, perdón, los activos fijos y los activos de largo plazo que se llamaban, u otros activos, pasaron a llamarse activos no corrientes, y los pasivos de largo plazo, que eran antes el patrimonio y las deudas de largo plazo, pasaron a llamarse pasivos no corrientes, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahora el lenguaje... ¿Sí? Para que me quede claro, porque la clasificación bajo la norma IFRS serían los activos corrientes y bajo el colegio de la norma de contadores sería circulante. No, claro, para que quede claro, antiguamente la norma financiera era aplicada de acuerdo a los principios contables que lo establecía el Colegio de Contadores, cuando Chile tenía sus propios principios, y ahí se le da esa denominación. Uno de los activos les llamaba activos circulantes, ¿cierto? Después decía que tenía activos fijos y después decía que tenía otros activos. Esa era la clasificación. Pero cuando se implementó la norma IFRS, desaparecieron esos nombres y se crearon solamente 2 nombres. Entonces hablamos de los activos corrientes, que son aquellos que se van a hacer efectivos en un año, y los activos no corrientes, que son aquellos activos fijos o activos que no se van a hacer efectivos en un año. Entonces, los conceptos de circulante y no circulante desaparecieron del lenguaje contable ahora. Ya, ok. Tengo que hacer presente, eso sí, de que las oficinas contables que llevan contabilidades chiquititas de repente, todavía usan esos conceptos, y de repente si usted va y le piden un estado de situación o tiene que mandar un balance clasificado a algún banco, a veces todavía lo piden con los conceptos antiguos, ¿cierto? Todavía le dicen, a ver, dígame cuánto es el pasivo circulante que usted tiene, y como nosotros ya sabemos ya, y tenemos un balance clasificado bajo norma IFRS, sabemos que cuando me están hablando del pasivo circulante en el lenguaje antiguo, se están refiriendo al pasivo corriente del lenguaje actual, ¿cierto? Eso es para que ustedes sepan nomás, pero para efectos de este curso, el lenguaje que vamos a usar va a ser bajo norma IFRS, es decir, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. Eso es lo que vamos a usar, ¿eh? Para que ustedes sepan. Ya. Entonces estábamos viendo muebles y útiles. Por ejemplo, tengo un activo de 3.287.000 y le vamos a preguntar a la señorita Bárbara. ¿Cómo lo clasificaría? Profesor, disculpe, lo que pasa es que yo hace poquito ingresé, porque me vine volando del trabajo, entonces llegué recién, entonces ahí todavía no lo entiendo bien. Entonces... le estaba hablando, escúcheme, le estaba hablando y usted no me escuchaba, de hecho, por eso me di cuenta. Lo que pasa es que le iba a preguntar si esta clase, ¿a dónde la va a subir usted? Porque como hay problema en el aula todavía, no sé si se podrá subir, ¿cómo lo vamos a hacer para poder ver la clase repetida de usted? Ya, yo la subo al aula, yo la he probado, porque ya tuve clase en la mañana, la subí y no tuve ningún problema. Ya. Pero yo la Entonces, grabo. ¿hoy día la subiría usted? No, hoy día en la noche sí. Bueno, ustedes saben que yo en la noche la dejo, aunque sea tarde, pero la dejo arriba. Ya, ahora, gracias, profesor. Sí, mire, y para los que yo sé que el horario de repente complica, vamos a hacer un pequeño resumen, nos vamos a tomar 5 minutos para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, para que los que se integran y para que tengamos contextualizado
la materia que hemos visto, después cuando vean los videos les sirve, ¿cierto? Entonces, en esta clase, ¿de qué se trata? Vimos un poco los objetivos del curso, y los objetivos del curso es que ustedes aprendan a usar un sistema contable, o demuestren que saben usar un sistema contable. Nosotros el semestre pasado usamos el sistema de Fontana, y el sistema de Fontana, el examen de competencia que tienen que dar es usando el sistema de Fontana. Yo subí una lista con el número de alumnos asignados, con la clave de empresa, que es ENAC 002, el semestre pasado era 001, y ustedes lo que deben hacer es entrar al sistema y probarlo. Ese sistema lo vamos a usar la última semana, pero es bueno que ustedes vayan entrando y probando y haciendo memoria de cómo se ingresaba, y si tienen dudas, lo podemos ir resolviendo. En esta clase, entonces, les decía, hemos visto los distintos tipos de información que emanan o se necesitan para saber de una empresa, para conocer una empresa. Y dijimos que habían dos tipos de información. La información cualitativa que es de cualidad, ¿cierto? ¿Cuál características tiene una empresa? Y dentro de la cualitativa podemos distinguir el nombre, la ubicación, a qué se dedica, sus líneas de producto, cuántos trabajadores trabajan, cuál es el título profesional de cada uno de los ejecutivos, quiénes son los dueños, quiénes son sus principales clientes, cuáles son sus principales proveedores. Esa es información que caracteriza una empresa, ¿cierto? Ya, que te vaya bien. Esa es información cualitativa. Y también necesitamos la información cuantitativa de cantidad, ¿cierto? Y la información cuantitativa de cantidad la obtenemos de los estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados. De ahí sacamos la información cuantitativa de cantidad. Para poder hacer un análisis de una empresa bien hecho, siempre necesitamos tener la información cuantitativa y la cualitativa, las dos. Y ahora estábamos viendo cómo hacer un análisis de unos estados financieros. Y los análisis de los estados financieros se hacen a través de ratios, y eso es lo que estábamos viendo ahora. Y los ratios, el primero que habíamos visto, tenemos que ver, son los ratios de liquidez. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces ahora lo único que estábamos haciendo es aprendiendo cómo se clasificaban las distintas cuentas de un balance general, de acuerdo a la clasificación de la norma financiera, y decíamos que habían 4 tipos de rubro dentro del balance. Estaban los activos corrientes, que son todos aquellos activos que yo los voy a hacer dinero en un lapso máximo de un año. Estaban los activos no corrientes, son aquellos activos que yo los voy a hacer en efectivo en un lapso de más allá de un año. Y ahí lo característico de ese tipo de activos son los activos fijos, ¿cierto? Los activos fijos yo no los voy a hacer plata, no los voy a vender. Por lo tanto, si los tengo que clasificar, los tengo que clasificar en el largo plazo. Y tengo los pasivos corrientes, ¿cierto? Que son todas aquellas deudas que tengo que pagar dentro del lapso de un año, ¿cierto? Y los pasivos no corrientes son aquellos pasivos que yo tengo que pagarlo a más de un año plazo. El pasivo no corriente típico es el patrimonio, ¿cierto? Porque son deudas que tiene la empresa con los dueños, y ese no se tiene que pagar hasta mucho más allá de un año, capaz que nunca se pague, ¿cierto? Hasta ahí vamos ahora. Y aprendimos a clasificar algunas cuentas, y habíamos dicho como ejemplo, que por ejemplo caja es un ejemplo de un activo corriente, cliente es un activo corriente, el IVA crédito fiscal, si hubiese tenido saldo también hubiese sido un activo corriente, y así todas las cuentas como se clasificaban. Y ahí vamos, ¿cierto? Hasta ahí este es el resumen que llevamos. Entonces ahora vamos a volver a ver vamos a ver acá, déjenme ver, aquí, vamos a avanzar. Aquí está. Entonces, con esto que acabamos de aprender, vamos a ver dos indicadores. Entonces, liquidez, ¿cierto? Que es la capacidad que tiene una empresa para obtener el dinero en efectivo y hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En el fondo es cuánta plata tengo para pagar lo que debo. Ese es un indicador de liquidez, ¿cierto? ¿Cuánta plata tengo para pagar lo que debo? En términos generales, los indicadores de liquidez son dos. La razón de liquidez y el capital de trabajo. Son dos, ¿cómo se llama? Indicadores. Vamos a ver. Lo primero que vamos a decir, que la razón de liquidez mide la capacidad que tiene un negocio para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Razón de liquidez. ¿Y cómo se obtiene? Yo tengo que tomar el activo corriente y lo divido por el pasivo corriente. Y tengo una razón de liquidez.
Vamos a verlo con un número el primero para que no se compliquen ustedes, porque esto es así, es muy simple. Supongamos que yo tengo este ejemplo, tengo una empresa que me entrega los siguientes datos y me dice, mire, dentro de los activos que yo tengo, déjeme sacar esta ventana aquí, no sé por qué me aparece una ventana aquí, una ventana emergente. Profesor, ¿aparece una ventana? ¿Es suya? No, fíjese, no es mía. Yo pensé Dice, que era favor de... alejar una Sí. ventana de la aplicación compartida. Sí, eso dice, a mí también me parece y estaba tratando de eliminarla. Ahí parece que lo eliminé. Apriete escape, a ver. A ver, aprieto escape. No, fíjese, no. ¿Tampoco? Tampoco, pero... Ay, déjeme ver cómo puedo... Déjeme ver cómo lo puedo arreglar. Pero eso ahí quedó chiquitito. ¿Ahí lo ven bien de todas maneras? Sí. Ya, entonces vamos Sí, a... ahí se ve mejor. Sí, vamos a ver la razón de liquidez. Entonces decíamos que en un ejemplo típico, esto es un balance que a ustedes les podrían entregar y datos que vienen para la prueba, como les decía yo, donde uno le entrega ciertos datos. Le digo, mire, tengo un balance general donde tengo activos corrientes por 1.500.000, tengo pasivos corrientes por 850, tengo activos no corrientes por 25 millones y tengo pasivos no corrientes por 25.650.000. Esos son los datos de un balance. Y yo les pregunto, de acuerdo a esta fórmula que está acá arriba, ¿cierto? Calculen el índice de liquidez. Y el índice de liquidez se calcula dividiendo el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Entonces el activo corriente es 1.500.000, ¿cierto? ¿Ustedes ven la flechita del mouse? Sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, Sí, se ve. es 1.500.000, que es que es el activo corriente, lo tengo que dividir por el pasivo corriente. Y si ustedes hacen esa división, y ustedes la pueden hacer, les va a dar un número de 1.500.000, dividido por 1.764. Exacto, 1.764. ¿Y qué significa ese punto? Porque en realidad ese es un indicador. Significa que por cada peso que yo debo, ¿cierto? Como pasivo corriente en el corto plazo, tengo dentro de mi activo corriente $1.76 para hacerle frente. O sea, tengo un indicador de liquidez positivo. Por cada peso que debo, tengo 1.76 pesos para pagar. Y eso se obtiene dividiendo el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Eso es lo que significa. Entonces, cuando a uno le dicen, oye, ¿cómo estáis de liquidez? Malito, malito. Significa que el índice que está calculando es menor a 1, ¿cierto? Porque debe más plata de la que tiene. Es el primer índice. Está bajo el 1. Está bajo el 1. Cuando una empresa está bajo el 1, significa que sus pasivos, ¿cierto?, corrientes son mayores a sus activos corrientes. Pero algo re importante, escúcheme lo que les voy a decir, por favor. El resultado no es tan relevante. Una empresa podría tener un indicador de liquidez de 100, o sea, tener 100 veces en el activo corriente versus el pasivo corriente y no estar haciendo una buena administración financiera. ¿Cierto? Porque el indicador por sí solo, lo único que a uno le indica es una cifra, un número. Pero para saber si está en buena posición con ese indicador, hay que compararlo con indicadores de la empresa de periodos anteriores, o con indicadores de la competencia, o con indicadores de la industria. Así uno se puede hacer una idea de si la empresa está bien o mal. Puede que esté con excesivos activos corrientes, o puede que esté con excesivos pasivos corrientes. Entonces el indicador es eso, es un indicador nomás que se traduce en el indicador de liquidez, saber cuántos pesos tengo yo para hacer frente a cada peso que debo. Eso es el índice de liquidez, ¿cierto? Y se obtiene de esta división nomás. ¿Ves? Ven que aquí dice activo corriente dividido por pasivo corriente. Aquí no pregunta nada. El liquidez general es activo corriente dividido por pasivo corriente, y yo, si lo calculo, me da 1.500.000 dividido por 850, me da 1.76, que es lo que ustedes calcularon. Ahora vean el ejemplo de abajo, por favor. Dice, hay otro balance donde dice que tengo un activo corriente de 3.500.000 y un pasivo corriente de 9.500.000. ¿Cuánto es el índice de liquidez de esa empresa? 0,368. Perfecto. Significa que por cada peso que yo debo, tengo 0,36 pesos para pagar. ¿Cierto? Eso es lo que significa. O sea, tengo más deudas,
O sea, tengo más deuda a corto plazo o corriente que va a vencer dentro de un año que los activos que tengo para hacer frente a esa misma deuda. Entonces, por eso decimos que tiene un índice de liquidez menor a 0, ¿cierto? 0,36. Eso es. Entonces uno tiene que interpretar ese indicador como que es la deuda, que por cada peso que debe, tengo 0,36 pesos para pagar. Ustedes me dirán, chuta, ¿es bueno, es malo? Depende, porque hay empresas que toda su vida subsisten con estos indicadores, y es normal para ellos tener estos indicadores, ¿cierto? Porque puede que en algún minuto le haya llegado un préstamo, por ejemplo, por eso que es importante el análisis cualitativo, justo le había llegado un préstamo que lo tienen que pagar ahora y están renegociando otro préstamo y les va a llegar otra inyección de plata. Entonces, no está quebrado, está esperando que le llegue plata nomás, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante el análisis cualitativo. Uno no puede expresar una opinión de los indicadores sin conocer bien la historia y sin saber bien cómo se ha comportado anteriormente, ¿cierto? Eso es para que no se asusten, de repente dicen, no, esta empresa por cada peso que debe tiene 0,1 pesos para pagar. Es un indicador. ¿Puede tener problemas? Sí, puede tener problemas, pero hay que interiorizarse de qué medida está tomando la empresa para enfrentar esa situación. A lo mejor está renegociando sus pasivos, a lo mejor está obteniendo una nueva ¿cómo se llama?, fuente de financiamiento, o está planificando algún ingreso de nuevos socios que aporten capital. Entonces, esa es una cifra nomás que hay que analizarla como lo que dice, es una cifra. Y después el otro indicador de liquidez, que es el capital de trabajo. Entonces, ustedes mismos muchas veces tienen que haber dicho, no, si necesito pedir un préstamo para capital de trabajo. Y el capital de trabajo se obtiene simplemente restando el activo corriente menos el pasivo corriente. Y en los ejemplos que acabamos de ver, si ustedes lo ven, el activo corriente, en el caso 1, es 1.500.000. Significa que tiene plata que se va a transformar en efectivo, o que es en efectivo de 1.500.000, y tiene pasivos corrientes, o sea, deudas que pagar en el corto plazo de 850. Entonces, si yo hago la resta, yo tengo 1.500.000 menos, lo hago con ustedes, 850.000, y eso me dice que tengo un capital de trabajo de ¿cuánto? ¿Cuánto el capital de trabajo que les da? 650.000. 650.000. 650.000, muy bien. Eso significa que esta empresa tiene como fondo de operación, o sea, para generar nuevos negocios y para trabajar, esa disponibilidad, por 650.000 pesos. No tendría que pedir plata prestada, porque tiene capital de trabajo positivo. Puede que sea poco y tengo que pedir crédito para aumentar su capital de trabajo, pero en este instante esta empresa tiene un capital de trabajo positivo, porque el activo corriente menos el pasivo corriente son 650.000. Es positivo, ¿cierto? Vamos al caso. El segundo caso, el que está abajo, dice que tiene un activo corriente de 3.500.000 y un pasivo corriente de 9.500.000. ¿Cuál es su capital de trabajo? 6 millones. ¿Cuánto? Léalo bien. ¿6? Menos 6 millones. Menos 6 millones, ¿cierto? Tiene un capital de trabajo negativo. ¿Qué significa? Que las deudas que tiene en el corto plazo son 6 millones mayores a los activos corrientes que tiene para hacerle frente a esas deudas. Por lo tanto, esta empresa uno podría decir que está técnicamente quebrada. Cuando una empresa no tiene para cubrir sus pasivos de corto plazo o corrientes, sus pasivos corrientes, está técnicamente quebrada porque no va a tener plata. Eso se llama una quiebra técnica. Entonces, cuando usted dice, no, esta empresa está técnicamente quebrada, es cuando pasa en lo que aparece aquí en el ejemplo segundo, donde los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes. ¿Y qué hacen las empresas en estos casos? Cuando pasa esto, se consiguen préstamos, financiamiento, renegocian los pasivos corrientes, o sea, tratan de transformarlos en pasivos de no corriente o de largo plazo, o de alguna manera consiguen nuevo aporte de los socios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero una empresa, estos son indicadores que sirven para que la empresa tome decisiones. En el caso del segundo, por ejemplo, es claro que esta empresa tiene que decidir qué hace, renegocia sus pasivos corrientes, pide nuevos créditos, o de alguna manera
puede vender a lo mejor un activo no corriente y transformarlo en líquido, transformarlo en una máquina, venderla y transformarlo en activo corriente, ¿cierto? Esta es la información que entrega la contabilidad, para esto sirve. Profesor. ¿Sí? El primer ejercicio que hicimos era para el que se divide el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Para qué se utilizaba? Es el índice de liquidez. Ah, ya. Okay. Porque no se olvide que dentro, no, sí está bien, está muy bien. Dentro de los indicadores existe el indicador de liquidez que se compone de dos. De la razón de liquidez, ¿cierto? Que es dividiendo el activo corriente dividido por el pasivo corriente, y el capital de trabajo. Son dos. Son dos razones, liquidez general y capital de trabajo. Ok. Entonces, normalmente cuando uno pregunta por el índice de liquidez, normalmente se refiere al de liquidez general, ¿ah? El de liquidez, perdón. Y cuando se pide el de capital de trabajo, se pide específicamente el capital de trabajo. En la prueba, para ser honesto, y yo les dije que yo, en la prueba, que la tengo aquí, la vamos a volver a mirar. Aquí ya se la había mostrado ya. Acá está. En la prueba hay unos cálculos que ustedes tienen que hacer de liquidez. Ya. Ok. Entonces, lo que sí tienen que tener mucho cuidado en determinar cuál es el índice de liquidez, ¿cierto? Porque cuando hablamos de índice de liquidez, es la liquidez general, activo corriente dividido por pasivo corriente. Y cuando se pregunta por capital de trabajo, es activo corriente menos pasivo corriente. Eso es lo que sí tienen que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Por ejemplo, si yo les digo que una empresa tiene un activo corriente de 1 millón y un pasivo corriente de 1 millón, ¿cuál es su índice de liquidez o cuál es su liquidez? Uno. Muy bien, ¿cierto? Porque esa es la razón de liquidez. Entonces, cuando uno logra entender el concepto que la persona que me contestó lo entendió perfectamente, es cuando uno puede hacer todos los análisis de un balance, porque sabe de qué se trata. Significa que esa empresa que tiene activo corriente 1 millón y pasivo corriente tiene 1 millón, y le da 1, significa que por cada peso que debe, tiene 1 peso para hacerle frente, ¿cierto? Esa es la idea de este indicador. Bien, entonces vamos a Profesor, ver... consulta. ¿Sí? Ya, es que para hacer como un resumen del tema, hablamos sobre la liquidez. Dentro de la liquidez está la razón, y está la razón de liquidez general y el capital de trabajo. Así es. Cuando usted consulta sobre el tema de la liquidez de una empresa, siempre se va a referir a la liquidez general, que es el porcentaje que tiene para poder cancelar o la plata que debe tener para enfrentar los pagos que tiene, las deudas que tiene. Sí, el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Perfecto. Ya, gracias. Y si es necesario, y si tengo que preguntar por capital de trabajo, pregunto por el capital de trabajo. Específicamente, dentro de los indicadores de liquidez, pregunto por el capital de trabajo. ¿Sí? Ya. Porque en la práctica, cuando uno hace análisis financiero y habla de la liquidez, normalmente se refiere a la liquidez general. Y cuando habla de capital de trabajo, habla de capital de trabajo. Porque conceptualmente, cuando uno pide créditos, por ejemplo, pide créditos para capital de trabajo. A eso se enseña que hay que analizarlo en forma separada. Y el capital de trabajo es simplemente el activo corriente menos el pasivo corriente. Vamos viendo. Ya vimos los cálculos de estos dos indicadores. Está relativamente claro. Conceptualmente, igual vamos a revisar algunos ejercicios el miércoles para complementar esto, y vamos a ver ahora 2 indicadores más, que son los ratios de endeudamiento, que lo que hacen es mostrar cuánto es la deuda que tiene una empresa con respecto a su patrimonio o con respecto a los mismos componentes de la deuda. Y esto, si ustedes lo quieren llevar a su experiencia personal, la gente cuando de repente pide un crédito, ¿cierto? Un crédito hipotecario, y dice, mira, mi único patrimonio que tengo es la casa. Y si yo vendo la casa, me podrían dar a lo mejor 50 millones de pesos y tengo un crédito por 25 millones de pesos. Entonces, ¿cuál sería mi relación de deuda versus patrimonio? Entonces serían 25 millones dividido por 50 millones, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría decir
el 50%, o sea, estoy endeudada en el 50% de mi patrimonio. Eso mismo se aplica aquí en la empresa y lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces vamos a hablar del ratio de endeudamiento, que es la deuda total. Y cuando hablamos de deuda total, estamos hablando del pasivo corriente más el pasivo no corriente. Esa es la deuda total de una empresa. Y el patrimonio no forma parte, para estos efectos, del pasivo no corriente. Después tengo el ratio de deuda, otro ratio de deuda, que es la deuda de corto plazo con respecto a la deuda total. Otro es la deuda de largo plazo con respecto a la deuda total. Esos son los tres índices que nosotros vamos a ver ahora y vamos a ver en la práctica cómo se calcula. Con el siguiente ejemplo. Miren, acá yo tengo una empresa que tiene los siguientes datos. Tengo como activo corriente 12.500.000, tengo activo no corriente 14 millones de pesos, tengo el pasivo corriente 9.500.000, tengo pasivo no corriente, sin incluir el patrimonio, porque no se olviden ustedes que el patrimonio forma parte del pasivo no corriente, pero para efectos de este ejercicio lo estamos presentando en forma separada. Pasivo no corriente de 8 millones y patrimonio de 9 millones. Así es como se compone, y de acuerdo al análisis que podemos hacer de los ratios de endeudamiento, necesitamos conocer estos tres datos: el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Y vamos a calcular uno a uno los indicadores. El primero, deuda total dividido por patrimonio. ¿Cuánto es la deuda total acá? Si ustedes pudieran sumar rápidamente, ¿cuánto sería la deuda total sin incluir el patrimonio? Sumando los dos, 26.500.000. Sumando solamente el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Esa es la deuda. Porque no se olviden que el patrimonio es una deuda con los dueños de la empresa, con los accionistas, con los propietarios. Por lo tanto, cuando hablamos de deuda para efectos de este ratio, siempre dejamos fuera el patrimonio como deuda. Por lo tanto, la suma de ambos sería 17.500.000. Perfecto. ¿Cómo lo hizo? La suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente. Perfecto. Esa es la deuda de la empresa. Esa es la deuda de la empresa. Muy bien. Entonces, la deuda de la empresa, deuda real, que tiene que pagarle a terceros en el corto y largo plazo, suma 17.500.000. ¿Cierto? Esa es la deuda. Entonces ya determinamos cuánto es la deuda total, que es el primer indicador que se pide acá, la deuda total, ¿cierto? Esa es la deuda total. Y ahora me dicen, tiene que medirlo con respecto al patrimonio. ¿Y el patrimonio cuánto es? 9 millones. 9 millones. Y el índice dice que se calcula dividiendo la deuda total, que serían los 9 millones más los 8, o sea, serían los 17.500.000, lo divido por 9 millones. Y eso da, si ustedes lo hacen, 17.500, yo también lo estoy haciendo, dividido por 9 millones. Y eso da 1.94. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa, yo se los voy a decir, que en deuda, sí, también, muy bien, la persona que me va a decir por cada peso, dígamelo por favor, porque también está bien, dígame. Alguien, yo interrumpí y me va a decir que por cada peso de patrimonio que tengo, debo 1,94. Perfecto, pesos, muy bien. Eso es todo. Ese es el indicador. Justamente, por cada peso de patrimonio que tengo, yo debo 1.94 pesos. Y es más o menos razonable, porque si yo sumo, debo 17.500.000 y tengo 9 millones de capital. O sea, debo más del doble, debo 1.94. Por cada peso que tengo de patrimonio, debo 1.94 de deuda. O también podría decir yo de que debo o tengo comprometido como pasivo 1.94 veces el total de mi patrimonio. ¿Cierto? Es que para el análisis es lo mismo. Eso es. Como es, profe, ¿es como debe más de lo que tiene? Sí, o sea, no se olvide de que en un balance yo tengo los activos y tengo los pasivos. La partida doble dice que los activos es lo que yo tengo y los pasivos es lo que yo debo. Lo que está midiendo este indicador es cuántas veces tienen endeudado su patrimonio, nada más. Por ejemplo, si yo sumo acá, dice que yo tengo deudas totales sumando 9.500.000 más 8 millones. O sea, yo a tercero le debo 17.500.000. ¿Cierto? Eso es lo que yo debo. Y la idea es saber, con respecto a mi patrimonio, ¿cuántas veces tengo endeudado mi patrimonio? Y puedo decir que lo tengo endeudado 1.94 veces. ¿Casi 2 veces puede ser? ¿Perdón?
casi doble, casi 2 veces puede ser. Y parece que sí, es casi 2 veces, 1.94, o sea, claro. yo duplico prácticamente en deuda el patrimonio. Claro. Y esto no es bueno ni es malo, no se olviden que esto hay que ver cómo se ha comportado el nivel de endeudamiento en la industria, cómo se comporta en la competencia y cómo se comporta en forma histórica, ¿cierto? Estos son indicadores que sirven para tomar decisiones nomás. Porque hay instituciones, y esto es un alcance al margen, hay instituciones que por ley no pueden endeudarse más allá de ciertas veces su patrimonio. Entonces, por eso es que es importante controlar. Y dentro de esas instituciones, por ejemplo, están las cajas de compensación. ¿Cierto? Las cajas de compensación, por norma de la Superintendencia de Seguridad Social, les dice que no pueden ellos endeudarse en el sistema financiero más allá de cierto porcentaje de su patrimonio. Puede ser una vez, 2 veces. Es lo mismo cuando uno pide un crédito hipotecario, te calculan que no puedes pedir un crédito hipotecario más allá de un porcentaje de tus ingresos. O sea, lo que calcula, sí, se puede relacionar así, pero cuando uno pide crédito hipotecario, a uno le dicen, mire, usted no puede pagar una cuota más allá del 25% de su sueldo líquido, ¿cierto? Exacto. Eso es lo que le calculan. Entonces, eso es más o menos el equivalente. Son normas que tienen algunas empresas, ¿sí? Cuando habla de su patrimonio, ¿está hablando de todo el activo que tiene la empresa o que partió en la empresa? No, cuando hablamos de patrimonio, sí, cuando hablamos del patrimonio siempre estamos hablando de acuerdo a la partida doble, que es el total de activos completo menos los pasivos. Ese es el patrimonio, menos los pasivos corrientes y no corrientes. Entonces así se define el patrimonio, ¿eh? Entonces el patrimonio se define como la sumatoria de todos los activos de una empresa menos toda la deuda que tiene esa empresa con terceros. Entonces, esto quiere decir que esta empresa tiene 26.500.000, ¿cierto? Es el total de activos, corriente y no corriente, y debe 9.500.000 y debe 8 millones. Por lo tanto, si yo a los 26.500.000 le resto, obviamente, los 9.500.000 y le resto los 8 millones, me va a dar el patrimonio, que es con cuánto verdaderamente cuenta la empresa. 9 millones de pesos. Es el patrimonio. Y en la contabilidad, eso se obtiene sumando la cuenta capital, más las reservas de revalorización, lo que habíamos visto, más la utilidad. Pero es el patrimonio. ¿Sí? Yo sé que cuesta un poquito de repente, pero lo importante es que aquí entiendan que el patrimonio siempre va a ser la resta en el total de activos menos los pasivos exigibles o los pasivos que verdaderamente tengan que pagarle a alguien. Y los únicos pasivos que no hay que pagarle a alguien son el patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio se define como la suma de los activos de una empresa menos los pasivos exigibles. ¿Sí? Y aquí se demuestra, pues si yo a 26.500.000 le resto 17.500.000, me va a dar 9 millones de pesos, y que ese es el patrimonio, ¿cierto? Eso es como se calcula. Bien. Vamos a ver entonces, quiero dejar hasta aquí y veamos el ROE, lo vamos a ver el miércoles. Y ahí vamos a ver los otros reportes, ¿eh? Y vamos a ver la memoria. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy día, desde el principio, para ir contestando consultas, porque lo que me interesa es que hoy día dejemos visto bien estos temas de indicadores, y también voy a aprovechar de ver con ustedes el ingreso al sistema de Fontana. Entonces, veamos el ingreso al sistema de Fontana primero, ¿les parece? Para que puedan practicar. Sí. Ya, entonces vamos a ver... nueva función, vamos a código de sistemas. Ya, aquí yo tengo ingresados, ¿cierto? Los sistemas, los códigos que les tengo asignados van del 25 al 55, esto debiera estar. Entonces, ustedes lo que debieron entrar en empresa, yo voy a intentar entrar ahora, ojalá que no se me caiga el sistema, ustedes me avisan si es que, ven, ya se cayó ya esta cosa. Voy a tratar de entrar con un sistema para que ustedes lo vean. Y vamos a tratar de entrar aquí. Aquí, no, estoy tratando de entrar ahí. Déjenme mover esto para allá. Entonces vamos a entrar directamente acá. De acá de donde ustedes entran también. Estoy entrando exactamente como ustedes entran, ¿eh? ¿Se pone alumno? Eso es lo que quiero mostrarles exactamente,
Para que ustedes, voy a entrar incluso del aula virtual, para que ustedes lo vean cómo se ingresa el aula virtual, ¿ya? La misma al aula virtual que ustedes operan, yo estoy entrando. Estoy entrando con mis claves, que son las mismas. Entonces aquí vamos a análisis de datos contables y costos, ustedes son la sección 2. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay una opción que dice, básica, código de sistema Fontana. Un poquito. Está en Excel. Sí, sí, lo que pasa es que quiero mostrarles otra cosa. Quiero mostrar acá. Un poquito, déjame ver aquí que puede haber pasado el tiro inmediatamente. Este es el aula de ustedes, ¿sabes? Estoy recorriendo el aula de ustedes. Lo que pasa es que estoy buscando si dejaron habilitado el acceso en forma directa, porque yo pedí que se quedara habilitado en forma directa para que no tuvieran que ingresar. Pero parece que no está habilitado. ¿Eh? Voy a hacer, a ver, acceso al sistema de Fontana. Ahí está. Entonces ustedes entran a ese acceso. Y aparece esta página. ¿La ven? La perdieron. No se ve. Sí, no, sí, es que cuando trato de entrar por esos sistemas siempre... Se ve oscura, profe. Sí, no, sí sé. Déjeme tratar de por retomarlo. Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora dice de Ahora sí, Fontana. bien. Tuve que entré por una ventana. Entonces, la rutina es la siguiente. Ustedes entran aquí, recordando, tienen que entrar a inicio de sesión, usar sistema antiguo, ¿se acuerdan? Servicio dedicado. Y aquí tienen que seleccionar ENAC. Y aquí ustedes se van al final y seleccionan ENAC. Y aquí dice ingresar con credenciales tradicionales. Y aquí el cliente es ENAC 002. Ingresar con credenciales tradicionales. ENAC 002. Aquí vamos a poner alumno guión bajo, lo vamos a poner con minúscula para que ustedes lo vean, alumno guión bajo, y vamos a poner el número, no sé quién será, vamos a usar el 125, no sé quién será, y la contraseña es el 2, y uno entra. Profesor, disculpe, ¿lo puede mostrar de nuevo cómo llegó hasta ahí? Sí, Inicio sí. sesión, usar servicio antiguo. Sí, sí lo vamos a... Pero ahí se dan cuenta que ustedes ya están dentro del sistema, ¿cierto? Ahí se entró. Ahora lo vamos a repetir. Déjenme ver ahora, a ver si puedo. Entonces, voy a tratar de entrar al módulo de ustedes. Análisis sección 2. Invito, planificación, actividades. Ya. Si ustedes ven, en el análisis de datos contables y costos, en el aula virtual, dentro de las actividades autoinstructivas del módulo 1, ¿cierto? Estamos ahí, ¿lo ven, cierto? Sí. Ya. Hay un link que yo les dejé listo que se llama Acceso Sistema de Fontana. Entonces ustedes lo pinchan ahí y entramos al sistema de Fontana, estamos adentro. Entonces acá, ¿cómo logramos entrar? Ustedes aquí en inicio de sección, déjenme achicar esto, a ver si lo puedo tirar por un ladito, que esto me está molestando ya. Ahí lo vamos a dejar ahí.
en inicio de sección, ustedes pinchan ahí inicio de sesión, abajo aparece usar sistema antiguo, ¿cierto? Usar antiguo acceso. Después dice servicio dedicado. Seleccionan servicio dedicado. Buscan la empresa acá y ubican ENAC. Ahí. Ya, profe, gracias. Después mail se pone admin, ENAC 002. No se olviden que aquí ya me hizo ingresar, porque yo ya había ingresado, entonces me reconoció como que había entrado de este computador. Pero ahí ustedes lo que tienen que entrar, arriba, es ENAC 002, ¿cierto? Después alumno, guión bajo, y el número que le asigné, y el código 2. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes debieran ingresar en esa pantalla. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Por favor, pruébenlo, porque acuérdense que quedan 4 semanas para hacer el examen de competencia, pero me interesa que ustedes vayan practicando y todas las consultas que tengan que hacerme respecto al sistema, me las hagan durante estas 3 semanas antes de la última. ¿Ah? Ya entré, profe, yo. ¿Entró bien? Sí. Perfecto. Profe, ¿dónde está el código de cada uno? No lo encuentro. Hay un listado, se los voy a mostrar. Ya. Se lo muestro. Hay un Excel. Sí, yo se lo voy a mostrar. Está arriba, dice código sistema de Fontana, en análisis, en la primera parte, Ya. antes del módulo 1, entonces ahí Códigos. está el código de todos los alumnos. Lo estoy abriendo para que ustedes lo vean. Vamos a ver. Voy a compartir. Código del sistema está aquí. Entonces, si usted se da cuenta, aquí están todos. ¿Cuál es su apellido? Navarro, estoy buscando. Yo se lo doy acá. Navarro Juana. Juana del Carmen Navarro Torres tiene el código 28. Entonces ahí tiene que poner empresa. ¿Es lo mismo de la otra vez, profe, o no? No, porque acuérdense que se cambió hasta la empresa, ahora es ENAC 002. El semestre pasado era ENAC 001. ¿Mm? Ya. Lograron, inténtenlo por favor, y cualquier persona que tenga problemas para ingresar en el sistema, tiene que por favor avisarme el miércoles para arreglar en forma inmediata el problema que puede haber tenido, ¿sí? Porque me interesa que lo tengan listo. Ya. A mí no me da la internet ahora para revisarlo ahora porque estoy con el celu. Sí, no se preocupe, sí, por eso que se lo estoy dando con mucha anticipación, porque me acuerdo que el semestre pasado lo di y hubo compañeros que tuvieron problemas para ingresar y tuve que cambiarle los códigos, ¿se acuerdan? Algunos tuve que cambiarle los códigos. Entonces ahora para evitar eso. Ahora, tú eres 38. Esa no es gracias, la Salo, que amorosa. Sí. Anabela Kobashiwa es el 38, sí. Ya. Sí, esa misma. Ya, señorita. Entonces vamos a terminar ahora, voy a hacer el repaso general y vamos a ir viendo algunos temitas porque hicimos un puro break y es un poco cansadora estar 2 horas con estas clases, pero lo importante es que se cumplió el objetivo, vimos el casi completo, nos falta solamente la clase del miércoles y vamos a terminar con 2 indicadores más y esa es la materia de esta semana, ¿cierto? Donde aprendimos a analizar e interpretar los estados financieros. Esa es la idea. Entonces vamos a partir. ¿Sí? ¿Lo puedes subir al tiro si hoy día Sí, claro, y como les contaba, yo... se me quedó como pegado. Sí, no se preocupe, mire, como les contaba el semestre pasado, esto tiene un tiempo que no es mío, sino que yo termino la clase y lo subo en forma inmediata. Pero tiene un tiempo de carga. Y como estas clases son largas, tienen más de 2 horas de carga, de clase, se demora como 1 hora en subir. Es lento, sí. Es lento, pero no se preocupen que yo hoy día lo dejo cargado para que ustedes lo revisen. Y va a estar dentro, donde dice ahí en el aula virtual la fecha de hoy día,
a continuación va a estar la clase. Ya, profe. Así que, ya jóvenes, entonces queda pendiente, yo les pido por favor que lean la literatura PPT. complementaria, lean los PPT, revisen la clase y cualquier consulta me la hacen el día miércoles. Y no se olviden que en la prueba ustedes lo que tienen que siempre tener claro es que yo les voy a preguntar lo que vimos en clase y tienen que tener claro los objetivos del curso, objetivos de la semana, perdón, que yo se lo he ido reafirmando. Entonces, si alguien fue tomando nota de las preguntas que yo hacía o de las intencionalidades que yo tenía para hacer algunas consultas, es porque le va a ir muy bien. Porque las preguntas son respecto a esto otro. Y nos faltan ver dos temas, ¿cierto? Que son muy simples, que es ver lo que es una memoria, cómo está contenida una memoria, y para eso yo les voy a pedir que ojalá pudieran ustedes acceder a internet, buscar una memoria. Pero lo vamos a ver en clase, ¿eh? Y vamos a desarrollar las tareas y los cuestionarios en clases también. Como yo les decía, no quiero recargarlo, entonces las tareas y los cuestionarios los vamos a desarrollar en clases. Ustedes pues los desarrollan y me los suben para cumplir la tarea, ¿cierto? Pero eso lo vamos a haber visto en clase porque va a formar parte de la materia que vamos a ver. No quiero que se desgasten, porque sobre todo que estamos con poco tiempo. Ustedes tienen poco tiempo y yo también, obviamente, porque vienen las fiestas, Pascua y Año Nuevo, y la idea es no que estén en la noche de Pascua contestando cuestionarios ni tareas, ¿cierto? Por eso prefiero que las dejemos hechas el miércoles. Yo los voy a ayudar, los voy a guiar. Eso sí, ustedes las tienen que grabar, guardar, y igual me las tienen que subir, ¿cierto? A pesar de que las hemos hecho en clase, pero como son individuales, me la tienen que subir igual, ¿sí? Ya, jóvenes, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Partiendo el próximo miércoles vamos a hacer el repaso general, y cualquier duda que ustedes tengan, no duden en comunicarse. Y le pediría yo que a la delegada me mandara un WhatsApp diciéndome, mire, mi nombre es tal persona y soy la delegada del curso. ¿Les parece? Del curso de análisis de información contable, y me da la sección que es vespertina. ¿Ah? Ya, profe. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles. Y que tengan buenas tardes. Aparecieron unas rayas que no sé de dónde salieron, ¿eh? No son mías. Sí, la vimos. No son mías, no sé qué pasó. Ya, los dejo entonces. Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Ya, buenas tardes, hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Cuídese.